Hola familia, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy quiero traerles a ustedes una clase de implementación de materiales del motor de renderizado de Enscape para SketchUp. Espero tomen nota, les guste bastante. Eh, Vamos a ver muchas cosas en esta clase. Espero que les guste de verdad y aprendan bastante con esto. A continuación vamos a ver una pequeña introducción de este programa, de los resultados que pueden llegar a lograr si se enfocan bastante en la aplicación de este motor de renderizado. Por otra parte, quiero decirles que si están interesados en implementar más a fondo este programa, abajito de la descripción les voy a dejar un enlace para que vean la oportunidad que hay, el poder ingresar a un programa en donde les expliquen bien a fondo todo el manejo de este programa. Así que si están interesados al final, pues pueden ir a la descripción y ven la información que tengo para ustedes. Entonces, espero les guste, tomen bastante nota y vamos a darle. De nuevo y bienvenidos a esta lección del curso de Inkscape. En esta ocasión os voy a hablar de los materiales, cómo crear materiales y configurar las principales características de los mismos, aunque durante toda la formación iremos viendo en detalle distintas tipologías de materiales y su configuración un poquito más avanzada. Pero en esta clase la idea sería hacer una primera introducción a este concepto. Para ello os he compartido una tabla con los términos que usa el programa para representar los distintos materiales. Estos nombres son importantes que los tengáis en cuenta. Bajaros esta tabla de ayuda que os va a permitir siempre poder localizar de forma sencilla cualquier tipo de material que queráis usar con Inkscape. El programa funciona mediante palabras clave, como puede ser water, que sería el material del agua. Tenéis materiales como materiales de océanos, ríos también, que son un poco diferentes. Tenéis vegetación, tenéis materiales emisivos, como este que vemos aquí. Tenéis también grass, tall grass o wild grass, que serían hierbas y césped de diferentes dimensiones. Tenéis también cristales, este glass que tenemos aquí. Materiales cromo, mirror, que sería material de espejo. Tenemos materiales metálicos, esta categoría de steel, copper, metal, aluminio, son materiales tipo metálicos, Tenemos materiales también un poquito más avanzados como car paint, que sería material de la pintura de un vehículo con esas propiedades tan específicas que tienen, materiales cerámicos, plásticos, incluso textiles. Serían las grandes categorías que permite usar el programa, además de todas aquellas que podamos crear nosotros mismos. De esta forma, si yo quiero, por ejemplo, usar agua, deberé usar esta palabra clave, que dice aquí. Water sería la palabra clave, que son los términos en inglés de cada uno de los materiales, Ese chrome, ese glass, serían las distintas keywords que debemos emplear para poder utilizar estos materiales. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para que lo entendáis cómo se llevaría a cabo este proceso. Para ello voy a desplegar esta ventana de materiales. Vamos a crear una pequeña geometría, por ejemplo una cajita, algo tipo esto. ¿Veis? He hecho este volumen y podemos aplicar algún material. Así que vamos a empezar con un material tipo agua y para ello voy a aplicar el material únicamente dentro de esta lámina. Me voy a los materiales de SketchUp,
Cojo un color cualquiera de la categoría de colores, vamos a elegir uno cualquiera, simplemente es para que veáis que lo he aplicado en esta superficie. Vamos a poner de nombre, por ejemplo, lámina de agua, y a continuación debemos escribir el término water, ¿no? Que sería ese término en inglés, intro. Fijaros lo que pasa. En el 3D puedo ver cómo ha convertido este material en concreto en agua. Cuidado que aquí hay un fallo, veis esta superficie de abajo, que hay debajo de este elemento. Voy a moverlo para que lo veáis un poquito mejor. Esto de aquí se produce igual que sucede con V-Ray, y es que si hay dos superficies en contacto en SketchUp se pueden producir fallos y errores, y por eso esas superficies se superponen y es bastante conflictivo, ¿no? Eso que está pasando aquí. Sería algo parecido a lo que pasa aquí. Siempre hay que dar un poquito de espesor a las superficies para que no se queden en el mismo plano y no se produzca este fallo. Si no, también podemos desplazar un poquito en la vertical, 0,01, un centímetro, ¿no? Para que no se produzca ese fallo y se desplaza un poquito de la superficie. Si yo quiero aplicar, por ejemplo, aquí un poco de hierba o césped, vamos a aplicar un color cualquiera, vamos a cambiar el nombre, vamos a poner de nombre y a continuación el término, igual que antes, de grass, intro. ¿Veis lo que ha pasado, no? Se ha configurado directamente este material y pasa automáticamente a ser hierba al establecer ese parámetro. Visto esto, con la tabla que os adjunto podéis realmente crear cualquier tipo de material. Vamos a hacer otra prueba, como por ejemplo un material que sea tipo mirror o tipo espejo, ¿no? Que tendría reflexiones. En este caso voy a insertar una esfera en el proyecto. Vamos a buscar una esfera en la Warehouse desde el editor de componentes y la introducimos en nuestro proyecto. Sería esta esfera que tengo aquí, para probar el material, que yo creo que un material tipo reflexivos se puede entender bastante mejor con este tipo de geometrías. Entonces, si aplico un material, uno cualquiera, vamos a aplicar por ejemplo este material, hacemos doble clic y aplicamos el material a este elemento del proyecto. Vamos a cambiar el nombre por espejo, y si escribimos mirror, el término en inglés intro, fijaros que tendría unas reflexiones bastante altas. Aquí está teniendo en cuenta el color de fondo, ese color que tiene anaranjado. Me puedo ir a la edición del material y dejar un material blanco o incluso negro oscuro, ¿veis? Y luego veremos cómo en detalle yo puedo modificar la cantidad de reflexión de esta esfera que tengo aquí, ¿vale? Es bastante sencillo. Voy a hacer una copia de la misma y en este caso vamos a aplicar otro material, un color cualquiera. Importante que no sea componente, convertir en único. Aplico un material y lo voy a llamar cristal, y el término en inglés que sería glass. En este caso vamos a crear un plástico, entonces escribimos el término plastic. ¿Veis? ¿Veis el aspecto que tiene? Es un poquito más mate. Esta esfera que tengo aquí tiene ese acabado un poquito más mate, ¿no? Pues igual que esto es lo que iríamos haciendo con los distintos materiales del proyecto. Yo creo que es un procedimiento bastante sencillo. Vamos a desplazar esto aquí. Luego veremos que se pueden configurar en detalle cada uno de los materiales consiguiendo las propiedades que nos interesen. Voy a dibujar otra geometría, por ejemplo una especie de pantalla, y vamos a aplicar un material que sea emisivo en esta superficie que tengo aquí, por si quisiera dibujar alguna especie de foquito o algo así, ¿no? Que sea un elemento tipo emisivo. El término en inglés que sería emissive sería este de aquí, y vamos a bajar la iluminación de la escena momento en el que sea de noche. ¿Veis? He conseguido crear un material de forma muy sencilla que sea totalmente emisivo en nuestra escena 3D. Luego veremos cómo se puede configurar la intensidad de este material dentro del propio gestor, ¿no? Si vamos aquí al editor de materiales, Inkscape Materials, vamos a tener acceso a este material que es de tipo emisivo, por eso emite luz. Tiene habilitada esta opción, y donde vamos a poder establecer la potencia de esa iluminación, incluso el color de la luz, si queremos un color claro o un tono diferente para la iluminación, ¿no? Si queremos un color, por ejemplo, verde, vamos a establecer los parámetros del color de iluminación según nos interese, y ese sería un poquito el efecto o el acabado que se produciría con una luz de ese tipo. Bastante sencillo. Vamos a pulsar en la tecla I para avanzar a lo largo del día y coger una escena que tenga luz. Esto lo puedo suprimir. Bueno, igual que este sería ir creando los distintos materiales. De esta forma, si yo tengo un material ya creado, es muy sencillo aplicarlo en distintas superficies. Por ejemplo, si tengo aquí otra lámina de agua, vamos a establecer aquí otra superficie y puedo coger con el cuentagotas, ¿no? El botón de materiales pulsando Alt, selecciono este material y lo aplicaría a esta superficie. ¿Veis? Ya tendría aplicado ese material. Si quiero que sea otro tipo de agua, otro tipo de lámina o otro tipo de líquido, puedo usar también el término de ocean, que es el otro que tiene un oleaje un poquito mayor. ¿Veis?
y tiene ese aspecto que produce esa ondulación, ¿no?, dentro de lo que sería la superficie del líquido. Vamos a establecer de nuevo water, que es la otra lámina de agua. ¿Vale? Bastante sencillo de aplicar a cualquier superficie el material que nos interese. Yo podría seleccionar elementos como por ejemplo, pues no sé, esta barandilla que tengo aquí. Fijaros, este material, si quiero que tenga un cierto acabado tipo cromo, por ejemplo este material de aquí que dice plata, podría escribir el término chrome. ¿Veis? Simplemente en el material, escribiendo esta descripción, este valor de aquí, consigo ese acabado tipo cromo que da muchísimo realismo a este material. Este material que tengo aquí, por ejemplo, sería cristal, ¿veis? Por eso tiene ese reflejo, que es capaz de reflejar todo el entorno. Yo creo que es un programa que funciona de forma bastante sencilla. Vamos a poner aquí Chrome, ¿veis? Es bastante fácil e intuitivo aplicar cualquier material a un objeto. Por ejemplo, si quiero aquí que esto tenga un acabado tipo aluminio, simplemente selecciono con el cuentagotas el material y escribo aluminium. Y ahora este material tendría un ligero, ¿veis? Un ligero brillo. Se interpreta ahí muy bien porque se ve esa reflexión, ¿no?, en los materiales. Podría incluso cambiar un poco el color, ¿no? Yo puedo, dentro de que sea un aluminio con brillo, ir a edición y modificar sus valores RGB, hacer un aluminio más oscuro o incluso modificar el color por completo de esta carpintería, ¿no? Ir a colores claros o un color un poquito más oscuro. Vamos aquí a la rueda de color y bajo el tono de este gris, ¿no?, de forma directa. Este material de aquí, si quiero que tenga también reflexión, podría escribir, por ejemplo, el valor de plastic y fijaros como ahora sí coge ese pequeño brillo en su superficie. Esto se ve muy bien si nos ponemos de forma paralela a la misma. Tiene ese ligero brillo y simplemente sería ir configurando los distintos elementos o materiales de mi proyecto, ¿vale?, para que funcionen de forma correcta. Este procedimiento la verdad es que es bastante sencillo e intuitivo a la hora de crear materiales, pero en algunas ocasiones puede producir conflictos. Fijaros por ejemplo que si yo selecciono este césped, tiene ese término de grass y lo suprimo, sigue teniendo ese aspecto. Esto es debido a que en el gestor de materiales han introducido el término o el tipo de grass. Si yo desactivo este valor, fijaros cómo directamente ya desaparece esa propiedad y quedaría como un material plano. Ahora, para recuperar esa tipología de textura, debería marcar nuevamente esa propiedad de grass. En algunas ocasiones se pueden producir este tipo de conflictos en algunas texturas que hacen que no funcione bien el tema de establecer aquí el término y hay que crear el material desde cero para conseguir que no produzca ese tipo de errores, ¿vale? Si yo, por ejemplo, quiero establecer brillo dentro de algún material que tenga en mi proyecto, por ejemplo este de aquí, puedo seleccionar el material. Fijaros que tiene este nombre. Podría escribir, por ejemplo, el término de cerámica y fijaros cómo el material coge un cierto brillo, ¿veis? Ese de ahí. Podría configurar este brillo con un cierto glossiness o con una cantidad de reflejos que sea menor. Por ejemplo, el material tipo plastic produce unos brillos un poco más desenfocados, como hemos visto anteriormente. Podría poner aquí plastic intro. Fijaros que ahora tiene un ligero brillo, pero de forma más mate lo que sería esta superficie, ¿no?, que tenemos aquí. No es un brillo tan marcado como puede ser el de la barandilla que aparece en esta imagen. Por lo tanto, es muy sencillo aplicar cualquier material dentro del programa Inkscape. Fijaros la calidad de realismo tan alto que se consigue sin apenas configuración, ¿no? De una forma tan sencilla yo puedo ajustar tanto materiales como iluminación, ¿no?, como hemos visto anteriormente. Y la verdad es que es un programa muy agradecido, no tiene mayor complejidad y para los que necesitamos hacer visualizaciones arquitectónicas en poco tiempo creo que es una alternativa más que interesante y más que recomendable, ya que veremos durante el curso cómo podemos conseguir unos resultados muy interesantes con el programa de una forma bastante sencilla. Voy a ampliar el programa y vamos a crear, por ejemplo, aquí en esta parte alguna caja con algún material, como haríamos en SketchUp. Esto os recomiendo mucho que veáis el curso completo de SketchUp que imparto, el profesional, porque os va a permitir modelar de una forma bastante sencilla con el programa, ¿vale? Estos conocimientos se explican muy bien en ese curso. Le vais a poder sacar mucho más partido al programa Inkscape si modeláis de una forma optimizada, que no os lleve demasiado tiempo. Voy a crear este objeto y le voy a importar una textura. Ya os digo, esto se explica en detalle en el curso de SketchUp Pro. Vamos a importar y vamos a seleccionar alguna textura interesante para que veáis cómo funciona. Voy a seleccionar, por ejemplo, esta textura que tengo aquí. Es una especie de mármol color crema.
La voy a importar y aplico a toda la superficie. Pulsando control, aplico a toda la superficie. Vamos a minimizar esta ventana. Fijaros, este sería el mármol. Yo puedo establecer la palabra clave para esta geometría que termine al final del nombre, poner Marble Intro, y con este término lo que consigo es que este material coja un cierto brillo. Aquí se aprecia muy bien, veis esta superficie que tiene un ligero brillo, aquí también se ve el destello y funciona bastante bien con el programa. Hay un plugin también muy interesante, esto lo explico en el curso de plugins para SketchUp, que es Round Corner, y este plugin nos va a permitir biselar las superficies de forma que queden bastante más realistas, ya que estas aristas vivas en la vida real no son muy comunes y lo normal es que exista una especie de biselado en todas las aristas de esta geometría. Para ello simplemente vamos a establecer un diámetro para la arista de 0,1, por ejemplo, de 1 centímetro, sería ese de ahí, intro, y fijaros lo que hace el plugin. Esto lo vemos en el curso de extensiones para SketchUp, también lo tenéis disponible en la plataforma. Consigue hacer un biselado de este tipo, he biselado esta geometría, y fijaros como ahora en el proyecto esto ya coge un aspecto mucho más realista. Voy a coger un punto de vista interesante, veis la diferencia, ¿no? Este sería el elemento de mármol con brillo biselado, que creo que tiene un realismo muy interesante, bastante sencillo de implementar en el proyecto. Es un programa muy agradecido, no tiene ninguna complicación y os permite hacer diseños de todo tipo. Lo bueno de todo esto es que, como lo podemos ver en tiempo real cómo funciona, es bastante sencillo centrarnos únicamente en lo que sería el diseño y en el modelado y dejar de un lado los aspectos tan técnicos como son los que nos puede exigir programas como V-Ray o Corona o demás motores de render, que son bastante más complejos, son más potentes y precisos, pero requieren muchísimo tiempo. Yo os recomiendo, si no queréis liaros demasiado en el mundo, ¿no?, de la visualización arquitectónica y únicamente queréis mostrar proyectos de una forma óptima, elijáis programas de este tipo como Inkscape, que ya estáis viendo que es bastante sencillo de utilizar. Además, como os comentaba antes, lo sencillo que resulta, ¿no?, ir modificando la iluminación simplemente con la tecla I y U. Podemos ir moviéndonos a lo largo del día, la verdad es que es un proceso bastante sencillo, hasta encontrar la iluminación exacta que estemos buscando para nuestro proyecto. El grafismo que podemos conseguir de forma bastante sencilla, haga que bien funcionan los destellos, ¿no?, a lo largo del día, y encontrar una iluminación, incluso tipo nocturna, lo más óptima según el tipo de representación que queramos llevar a cabo. Es bastante intuitivo. Vamos a poner una hora del día, fijaros cómo influye, ¿no?, ese soleamiento en el proyecto. Podéis hacer estudios de soleamiento para ver cómo influyen, por ejemplo, elementos como esta marquesina en el proyecto y determinar cómo debe ser el diseño, o a la hora de posicionar un elemento arbóreo de este tipo, ¿no?, cómo puede influir en la iluminación general de este espacio al exterior. Por lo tanto, os recomiendo mucho que juguéis con los parámetros de iluminación. Podemos introducir, por ejemplo, algún objeto. Ya sabéis que hay una librería bastante interesante de elementos proxy de gran calidad, organizados por categorías, incluso con un buscador propio. Si voy aquí al apartado de accesorios, hay bastantes objetos de alta calidad. Yo podría posicionar, por ejemplo, este de aquí, que además es un objeto tipo proxy que no pesa apenas y no va a cargar el modelo, y tiene un gran realismo que, de otro modo, si lo hubiese insertado directamente en SketchUp, haría que el programa fuese demasiado lento, ¿no? Yo creo que es bastante sencillo de implementar. Vamos a elegir otro objeto. Este elemento de candil que hay aquí, vamos a introducirlo en el proyecto. Sería este elemento, ¿veis? Bastante sencillo de implementar todo esto, no tiene mayor complicación. Podría introducir, por ejemplo, una esfera de luz. Vamos a introducir esta pequeña esfera en el proyecto, tipo eso. Vamos a hacerla un poquito más pequeña. Vamos a elegir una imagen tipo nocturna. Para ello, pulsando la tecla I, nos vamos a una vista tipo nocturna, donde yo puedo, por ejemplo, introducir este elemento de iluminación dentro de este candil. Vamos a bajar la intensidad, que sea un poquito más baja. ¿Veis? El efecto que se produce se consigue de forma bastante sencilla. Bueno, no os preocupéis, porque todo esto lo vamos a ir viendo poquito a poco durante el curso. Vamos a ir viendo cómo introducir elementos de iluminación de forma bastante sencilla para que consigáis, bueno, este tipo de acabados tan interesantes y el tipo de imágenes tanto diurnas como nocturnas según las necesidades del proyecto. Bueno, esto sería lo más importante en cuanto a materiales. Iremos entrando en detalle dentro de esta configuración de este gestor
conforme vayamos avanzando en el curso para ir aprendiendo algunos parámetros ya un poquito más avanzados de cara a conseguir materiales más realistas. Ahora tan solo quería que vieseis un poco cómo puedo configurar de forma general los principales materiales de un proyecto y luego veremos cómo introducir valores de forma más precisa para cada una de estas superficies que estamos usando en el programa, que estamos usando en nuestro proyecto 3D. Pero no quería que la clase se demorase tanto porque esto da para mucho y la verdad es que iremos entrando en detalle conforme vayamos avanzando en los distintos diseños y proyectos con el programa Inkscape. Bueno, hasta aquí nada más, me despido y nos vemos en la siguiente lección del curso. Chao. Bueno, chicos, ¿cómo les pareció esta clase? ¿Sí les gustó toda la implementación de materiales que se pueden generar con este motor de renderizado? Si les gustó, si tienen alguna recomendación o algo, déjenme su comentario y si les gustó bastante, pues entonces déjenme su like, así nos apoyamos y en una nueva ocasión.